¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a su espacio de meditaciones. Estamos a sábado 24 de septiembre, semana 25ª del tiempo ordinario, y hoy dedicamos este día a pensar, a meditar y a rendirle nuestro homenaje y amor a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, concédenos a nosotros tus siervos gozar siempre de plena salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura al libro del Eclesiastés, que ya lo veníamos leyendo. Capítulo 11, versículo 9 al 12, versículo 8. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus sueños jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento, pero recuerda que los placeres de la juventud son cosa que se acaba. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y que se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia, y cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se hagan añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado, todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten atención, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo
les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay varios elementos muy interesantes en esta liturgia de hoy. El libro del Eclesiastés nos recuerda lo vano de las cosas y nos recuerda que siempre tendremos que dar cuentas de lo que hagamos en nuestra vida. Hay un llamado aquí a la gente joven, a ti joven que quizás estás viendo esta pequeña meditación. El Señor te recuerda que aunque seas joven y sientas delante de ti que tienes las puertas abiertas para hacer muchas cosas, todas las que se te ocurran, porque digamos nadie te pone una traba excepto tu conciencia. El Señor dice claramente que debes tener cuidado con lo que hagas, porque aunque tengas puertas abiertas y posibilidades sin límite aparentemente delante de ti, dice, no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuenta de lo que hagas, de lo que pienses, de lo que digas, de los placeres que decidas vivir, de los caminos que decidas recorrer. Y aunque aquí prácticamente te está diciendo, bueno, puedes vivir tu vida, acuérdate que esta es sabiduría del Antiguo Testamento, acuérdate de tu Creador en los años jóvenes, precisamente en la juventud, es el mejor momento para acercarnos a Dios y evitarnos muchos errores de los cuales después nos podemos lamentarlo todo el resto de la vida. Mientras más jóvenes seamos y cometamos equivocaciones más temprano, pues tendremos más tiempo para arrepentirnos de eso. Y puede que haya situaciones tan lamentables que duren mucho tiempo y de las cuales no sea fácil salir. El Señor quiere simplemente evitarnos dolores, angustias, situaciones de cargos de conciencia. Todo joven que se acerca al Señor y conoce su palabra y se deja instruir por la enseñanza de la Sagrada Escritura, pues se evita caer en muchas situaciones complicadas en la vida, pecados que te van a traer tristeza y amargura. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes antes de que te llegue la vejez y esos años en que dirás, no hallo gusto en nada. Y esos años van a llegar, te lo aseguro, van a llegar años en los que ya nada te complazca, nada te satisfaga, a nada le encuentres gusto o placer. Acuérdate siempre de Dios. Y el Evangelio, aunque parezca corto, tiene una enseñanza muy densa. Dice acá que el Señor dice, presten mucha atención en lo que voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Presten mucha atención. Pareciera que el Señor ya desde entonces nos estaba advirtiendo que vamos a tener como una nube que nos evita darnos cuenta de las cosas. Jesús había dicho en repetidas ocasiones que iba a morir, pero a los discípulos les costaba entender que un instrumento de tortura como era la cruz fuera a ser a la vez un instrumento de liberación y de vida. Ellos no entendían. Obviamente esto ocurrió antes de Pentecostés, antes de que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y les diera comprensión de los misterios. Ellos estaban nublados. Pero ciertamente hay mucho que hacer en cuanto a esto de prestar atención. Mucha gente viene a la Sagrada Eucaristía, oyen la palabra de Dios, algunos hasta la leen en plena misa, pero están prestando atención. ¿No te pasa que a veces sientes que lees y no entiendes? Que lees y no comprendes el sentido, que estás como perdido. Y a pesar de que el Padre está hablando, te da sueño, te aburres. Y eso puede ser pues por esta situación. A veces el mismo diablo está trabajando para adormecerte. Mucha gente está cansada. Llega cansada a la misa, sobre todo si es en la tarde. Y ese cansancio le evita prestar atención. Pero no puedes darte ese lujo. El Señor necesita gente despierta. Despierta, atenta a la Sagrada Escritura. En tu casa, para tomar la Biblia, para hacer buenas lecturas, debes prestar atención
Ellos no entendieron, dice el texto. No entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba el sentido. Ese velo se corrió. En Pentecostés le faltaba el Espíritu Santo, pero todavía hay mucha gente que tiene como ese velo, porque pareciera que el Espíritu Santo lo tienen adormecido también. Y eso se les volvía incomprensibles. Hay mucha gente, lamentablemente mucha gente, católicos de misa, que no han terminado de entender lo que significa ser cristianos, vivir como hijos e hijas de Dios, vivir en esa plenitud, en esa alegría del Evangelio, en ese gozo de sabernos renacidos por el agua y el Espíritu, en una vida nueva, luchando contra el pecado, sí, pero al mismo tiempo felices de estar con Jesús, de estar en el camino. El texto dice, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto, y eso no ha cambiado mucho. Mucha gente en la actualidad, hay cosas que le da miedo preguntar, sobre todo cuando tocamos temas acerca de la muerte, acerca del juicio. Parece que la gente le saca el cuerpo a estos temas, pero estos temas hay que tocarlos porque tú tienes que saber a dónde vas o a dónde podrías ir si no cambias tu vida, las consecuencias de una vida de juventud alocada. Si no cambias, pues corres muchos riesgos y el Señor quiere prevenirte de esos riesgos, quiere decirte por ahí no. Tienes que cambiar de rumbo porque te vas a estrellar, vas por mal camino y las consecuencias no se harán esperar. Por lo tanto, hoy hagámonos esta firmeza, afirmémonos en esta decisión. Prestar atención a la palabra de Dios. Ser más acuciosos cuando oímos, cuando escuchamos en la Sagrada Escritura, en la misa o fuera de ella, en tu casa. Recuerda que la Sagrada Escritura te espera. Recuerda que el Señor está queriendo hablarte. El Señor está queriendo decirte muchas cosas. ¿Cuáles son los libros que tú lees? ¿Qué tipo de literatura llega a ti? Hay tantas cosas buenas que tú podrías leer para ayudarte a quitar ese velo que te impide entender las Sagradas Escrituras. No somos quizá muy amigos de leer, pero te hace mucho bien leer. El Catecismo de la Iglesia Católica, la vida de los santos, historias de estos personajes, de estos grandes teólogos como Santo Tomás, San Agustín, la conversión de San Agustín, maravillosa. Tantas cosas que uno podría leer y nos ayudarían a entender y a darnos pistas acerca de qué quiere Dios de nosotros. Créeme, pasarás horas y no te darás cuenta porque cada una de esas vidas dará luz a tu entendimiento y te ayudará a entender el camino que debes recorrer. Acuérdate, pídele al Señor entendimiento, que te quite ese velo de los ojos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.